Se cubrió la cara y susurró: «Soy una carga», pero el apache la levantó como si fuera la mujer más valiosa de la tribu. Sus manos fuertes, curtidas por años de batallas y cacerías, la sostuvieron con una delicadeza que contrastaba con su imponente figura. Los ojos de él, oscuros como la tierra mojada tras la lluvia, la miraron sin juicio, sin reproche, solo con una fuerza tranquila que decía más que cualquier palabra. Ella, con el rostro cubierto de lágrimas y polvo, apenas podía entender cómo aquel guerrero, temido por muchos, podía tratarla como si su vida tuviera un valor incalculable. A su alrededor, el viento del desierto silbaba como si los espíritus ancestrales observaran la escena en silencio. No era la primera vez que ella sentía que sobraba en el mundo. Lo había sentido toda su vida, desde que era niña y su madre la miraba con desaprobación por cada error, cada palabra mal dicha, cada paso en falso. «Eres débil, eres torpe, nunca harás nada bien», resonaban esas voces fantasmales en su mente mientras el apache la levantaba como si esas palabras nunca hubieran existido. En ese instante, la vergüenza y el alivio se mezclaban en su pecho. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Perdida en las tierras salvajes, con aquel hombre que no hablaba su lengua pero parecía entenderla más que cualquiera en su propia aldea. El guerrero, cuyo nombre era Takoda, que en la lengua apache significaba amigo de todos, la cargó sobre su caballo sin esfuerzo. Su mirada recorría el horizonte, atento a cualquier peligro, mientras ella, agotada, apenas podía sostenerse. La escena parecía sacada de un sueño. Una mujer blanca, extranjera en aquellas tierras, herida en cuerpo y alma, y un apache de porte imponente, guiado por algo más grande que la simple compasión. Mientras avanzaban, la mente de ella retrocedía a los días en que todo comenzó. Recordó la primera vez que escuchó historias de los apaches. Hablaban de ellos como salvajes, como enemigos, como hombres sin alma. Pero nada en aquel momento coincidía con esas historias. Takoda no era un salvaje. Era fuerza y bondad en un solo cuerpo, un hombre que caminaba en armonía con la naturaleza y que, pese a las guerras y las pérdidas, aún tenía espacio para cuidar de alguien que no era de los suyos. El sol caía con furia sobre la llanura. El polvo se levantaba con cada paso del caballo. Ella, apoyada contra el pecho del apache, sentía el latido firme de su corazón. Un latido que le decía que, por primera vez en su vida, estaba a salvo. No sabía que esa jornada cambiaría todo, que aquel encuentro había sido forjado por el destino mucho antes de que sus caminos se cruzaran. Y así, mientras Takoda la llevaba a la aldea, ella cerró los ojos, preguntándose si finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía. Porque en el fondo de su ser, aunque aún no lo supiera, su historia apenas comenzaba. La historia de cómo aquella mujer llegó a aquel punto no comenzó con violencia, sino con un vacío que crecía lentamente en su interior, como la sequía que devora el río hasta dejarlo en huesos. Se llamaba Eleanor, hija de colonos que habían llegado a esas tierras con la promesa de una vida nueva, de campos fértiles y oportunidades que nunca llegaron. Desde pequeña había aprendido que su valor dependía de lo que podía hacer por los demás: cocinar, limpiar, obedecer. Nunca hubo palabras de aliento, solo exigencias. «Si no sirves, eres una carga», le repetían como un eco maldito. Así creció, creyendo que la vida era aguantar y callar, como tantas mujeres blancas de su tiempo. Pero la desgracia golpeó más fuerte cuando la guerra con las tribus locales se intensificó. Los hombres de la colonia se armaron, las tensiones crecieron y Eleanor, que apenas entendía por qué todo debía resolverse con armas, terminó atrapada en medio de odios ajenos. Una tarde, cuando el cielo se teñía de rojo como si presagiara desgracia, un grupo de comerciantes pasó cerca de la aldea y convenció a su padre de intercambiar parte de sus cosechas por provisiones. Eleanor, curiosa por naturaleza, se ofreció a acompañarlos en el trayecto de regreso. No sabía que esa decisión marcaría su destino. En el camino, fueron emboscados. No por apaches, como dirían luego los rumores, sino por forajidos blancos, hombres sin honor que vivían saqueando y traficando con vidas ajenas. Se llevaron todo: comida, armas y a Eleanor, que para ellos no era más que una mercancía más. Pasaron días en los que la humillación se volvió su sombra. Encerrada, tratada como un objeto, comenzó a creer que su existencia era inútil. Nadie iba a rescatarla. Nadie la echaría de menos. Y fue en medio de esa oscuridad cuando Takoda apareció. No llegó con ejércitos ni con discursos heroicos. Llegó solo,
silencioso como el lobo, guiado por las huellas en la tierra y por algo más grande que él mismo, un código de honor que los apaches llamaban Nantan, el deber de proteger incluso a quienes no pertenecían a su pueblo si la vida de esa persona estaba en peligro. Takoda había perdido a su esposa años atrás, en una incursión de colonos que arrasó su aldea. Había jurado no dejar morir la bondad en su corazón, aunque el mundo le empujara a la venganza. Cuando vio a Eleanor, encadenada y con la mirada apagada, sintió que debía salvarla, no solo de aquellos hombres, sino de sí misma, de la idea de que su vida no valía nada. El rescate fue brutal. Takoda se movió como un espíritu invisible, derribando a los forajidos con la precisión de un cazador que conoce el terreno mejor que nadie. Cuando la liberó, Eleanor apenas podía sostenerse en pie. Temblaba, cubierta de polvo y lágrimas. Y fue entonces cuando, avergonzada de su propia fragilidad, susurró aquella frase que llevaba años guardada en el alma: «Soy una carga». Takoda, sin entender sus palabras pero sintiendo su vergüenza, la levantó con una firmeza casi sagrada. En su cultura, levantar a alguien caído no era un gesto cualquiera, era una promesa silenciosa: tu vida importa. Mientras respiras, eres parte del mundo. Mientras la cargaba hacia su caballo, Eleanor sintió algo que nunca había experimentado, la sensación de ser cuidada sin condiciones. El camino hacia la aldea apache fue largo, lleno de silencios y miradas que decían más que 1000 palabras. Takoda no intentó hablar. No hacía falta. A veces, el lenguaje más poderoso es el de los actos, y Eleanor, apoyada en su pecho, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, no era una carga. Lo que no sabía era que llegar a la aldea apache no sería el final de su viaje, sino el inicio de una transformación que desafiaría todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre los salvajes y sobre sí misma. Cuando Takoda y Eleanor llegaron a la aldea apache, el sol comenzaba a caer detrás de las colinas, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados que parecían envolver todo en un manto de paz. Sin embargo, la tranquilidad del atardecer contrastaba con la tormenta que aún habitaba en el interior de Eleanor. Nunca antes había estado tan lejos de su hogar, ni rodeada por personas que parecían moverse con una gracia natural, en perfecta sintonía con la tierra que pisaban. La aldea estaba escondida entre los árboles, con casas de madera y pieles que parecían fundirse con el paisaje, como si la naturaleza misma hubiera decidido proteger ese lugar sagrado. Takoda la bajó del caballo con cuidado y la llevó hacia el centro de la comunidad, donde los ancianos se reunían en círculo. No había miradas de rechazo, ni susurros de incomodidad. Solo una serenidad profunda que hizo que Eleanor sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que podía respirar sin miedo. Los ancianos la examinaron con ojos sabios, entendiendo sin necesidad de palabras la historia que ella arrastraba. Uno de ellos, un hombre canoso de mirada firme llamado Naiche, se acercó y con voz pausada le dijo: «En nuestra tierra, cada vida tiene un espíritu fuerte que merece respeto. Aquí aprenderás a encontrarte a ti misma y a ver el valor que nunca viste». Aunque las palabras estaban llenas de sabiduría, para Eleanor aún era difícil creer que podía cambiar algo tan profundo dentro de ella. La mujer blanca que había crecido bajo cadenas invisibles de culpa y baja autoestima se enfrentaba ahora a una cultura que valoraba la fortaleza no solo del cuerpo, sino del espíritu y la conexión con todo lo que la rodeaba. Las primeras noches en la aldea fueron un desafío. No solo por el choque de costumbres, sino porque Eleanor tenía que aprender a dejar atrás el miedo constante que la había acompañado desde niña. Takoda permanecía cerca, sin presionarla, con esa paciencia que solo alguien que ha sufrido puede tener. Le enseñó a escuchar el viento, a sentir la tierra bajo sus pies, a entender que cada ser vivo tenía una historia, un alma. Poco a poco, Eleanor comenzó a despertar una chispa dentro de ella, un fuego que creía apagado para siempre. Empezó a participar en las tareas cotidianas, a ayudar con las hierbas medicinales y a aprender los cantos que hablaban de la creación del mundo y la fuerza del sol. Había días en que la tristeza la abrazaba con fuerza, pero la presencia de Takoda y la comunidad le recordaban que no estaba sola. En un momento crucial, durante una ceremonia bajo la luna llena, Eleanor fue invitada a contar su historia. Sus palabras temblaron al principio, cargadas de miedo y vulnerabilidad. Pero con cada frase, sintió que algo dentro de ella se liberaba. Contó sobre su infancia, sus miedos, las palabras que la habían hecho sentir pequeña. Contó sobre el día en que fue capturada y cómo Takoda la salvó. Y cuando terminó,
Un silencio respetuoso llenó el espacio. Los apaches la miraban con una mezcla de respeto y amor, aceptándola como una más, una hermana, una hija de la tierra. Takoda, sentado a su lado, la tomó de la mano y en ese gesto simple, lleno de fuerza y ternura, Eleanor comprendió que estaba empezando a ser la mujer que siempre había querido ser, libre, valiosa y amada. Pero la vida en la aldea no era solo paz y aprendizaje. La historia de Eleanor y Takoda estaba destinada a enfrentar pruebas mucho más duras, porque en esas tierras, donde la naturaleza y el hombre se enfrentaban en constante lucha, la verdadera fortaleza se medía no solo con palabras, sino con actos. Y en el horizonte, sombras del pasado comenzaban a acercarse, listas para recordar que no todos estaban dispuestos a aceptar la unión de dos mundos tan diferentes. La aldea apache, con sus hogueras danzantes y sus cantos que parecían salir del alma misma de la tierra, se convirtió para Eleanor en un refugio, pero también en un campo de pruebas. Los días transcurrían entre enseñanzas, risas tímidas y la sensación constante de que algo invisible la vigilaba. Sabía que la frontera entre su pasado y este presente tan distinto era frágil, como una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. Takoda, su protector y guía, le mostró el valor de cada ritual, la importancia de honrar a los espíritus que habitaban en el viento, en las montañas, en los ríos. Cada enseñanza la acercaba más a la esencia apache, a esa sabiduría que se transmitía no solo con palabras, sino con el corazón abierto y la mente en calma. Pero la llegada de Eleanor no pasó desapercibida para todos. Algunos guerreros miraban con desconfianza a aquella mujer blanca que había sido salvada por Takoda, como si la presencia de ella pusiera en peligro la pureza de su pueblo. Las heridas de antiguas batallas, la rabia contenida por pérdidas irreparables, hacían que las barreras entre ellos se mantuvieran firmes. Ella lo sentía en el aire, en las miradas que se desviaban, en los murmullos apenas audibles. Sin embargo, Takoda no permitió que esas dudas la aplastaran. Con la fuerza que solo un líder verdadero tiene, defendió su derecho a estar ahí, a aprender, a sanar. Recordó a la tribu que la verdadera fortaleza no estaba en rechazar al diferente, sino en abrir el corazón para integrar lo nuevo sin perder la esencia. Fue durante una cacería, al amanecer, cuando Eleanor tuvo una experiencia que marcó un antes y un después. Takoda la llevó a los bosques profundos, donde el sol apenas penetraba entre las hojas y el silencio era un lenguaje sagrado. Allí le enseñó a escuchar el susurro de los árboles, a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies. La naturaleza no juzga, solo acepta, le dijo. En ese momento, mientras respiraba el aire fresco y el canto de los pájaros parecía envolverla, Eleanor sintió que las cadenas invisibles que la habían aprisionado por tanto tiempo comenzaban a ceder. Comprendió que ser una carga no era una verdad, sino una herida causada por voces que nunca la habían amado. Se dio cuenta de que su valor no dependía de cumplir expectativas ajenas, sino de abrazar su propia historia, con sus sombras y luces. Pero no todo era tan simple. La convivencia con la tribu le mostró también las heridas profundas que la colonización había dejado. A menudo escuchaba relatos de abuelos y abuelas que hablaban de pérdidas, de traiciones, de un mundo que desaparecía. La tristeza colectiva de un pueblo que, como ella, había sufrido y que ahora luchaba por mantener viva su identidad. En esas historias, Eleanor encontró un espejo para su propio dolor y también la fuerza para seguir adelante. Los días se convirtieron en semanas, y Eleanor comenzó a integrarse de verdad en la comunidad. Su corazón, antes frágil y lleno de dudas, empezó a latir con un ritmo nuevo, más fuerte y seguro. Aprendió a tejer, a preparar remedios con plantas, a participar en los cantos de la tribu. Pero, sobre todo, aprendió a mirarse a sí misma con compasión. A aceptar que ser diferente no era un defecto, sino una oportunidad para crecer y enseñar. Takoda y Eleanor compartían silencios que hablaban de un amor profundo, nacido no solo de la atracción, sino de la comprensión mutua de sus heridas y esperanzas. Él, con su mirada serena y su espíritu indomable, le mostraba que la verdadera valentía era enfrentar el pasado sin miedo. Ella, con su ternura renovada, le devolvía la fe en el futuro. Sin embargo, en el horizonte, la sombra de los conflictos que aún azotaban la región comenzaba a tomar forma. La paz que Eleanor había encontrado era frágil, porque en ese mundo salvaje y hermoso, la guerra y la esperanza siempre caminaban juntas. Y ella, que había sido una carga para sí misma, ahora se preparaba para ser mucho más. Una mujer que lucharía por su lugar,
por su dignidad y por el amor que había encontrado en la tierra de los apaches. La aldea, ese rincón protegido por la vastedad de la naturaleza, parecía un refugio suspendido en el tiempo, donde cada amanecer traía consigo la promesa de una nueva oportunidad. Eleanor, ahora poco a poco integrada en la comunidad, sentía que el peso que había arrastrado durante años comenzaba a disiparse. Pero aquel refugio, aunque lleno de sabiduría y calma, no estaba exento de los ecos turbulentos del mundo que la rodeaba. Los apaches habían vivido por siglos en armonía con la tierra, pero la llegada de los colonos había sembrado semillas de odio, miedo y desconfianza que aún germinaban en los corazones de muchos. Los rumores de batallas y represalias corrían con el viento, y la tensión en la región era palpable. Eleanor, consciente de su origen, comprendía que su presencia era un puente frágil entre dos mundos que apenas lograban entenderse. Esa realidad la sumía en noches de insomnio, donde los fantasmas del pasado y el temor al futuro danzaban en su mente con la misma intensidad que las llamas de las hogueras tribales. Takoda, sabio y fuerte, veía en ella algo más que una mujer blanca perdida, veía una alma valiente dispuesta a renacer. Él la tomó bajo su protección, no solo como guerrero, sino como hermano mayor que guía a la hermana menor. Le enseñó a sostener el arco con firmeza, a escuchar el silencio del bosque y a comprender que la verdadera fuerza no estaba en la violencia, sino en la paz que nace del entendimiento profundo. La relación entre ellos trascendía las palabras. Era un lazo tejido con respeto, ternura y la convicción de que juntos podrían desafiar las adversidades que se avecinaban. Pero la paz en la aldea no podía durar para siempre. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba las cumbres lejanas, llegó la noticia que todos temían. Una partida de colonos armados se acercaba, con la intención de tomar por la fuerza las tierras sagradas. La comunidad se preparó rápidamente, no para la guerra, sino para proteger su hogar con cada recurso que tenían. Eleanor, a pesar de sus miedos, decidió que no podía quedarse al margen. Había encontrado un propósito en aquella tierra, ya no era la mujer rota que susurraba «soy una carga». Ahora era una guerrera de espíritu, dispuesta a luchar por lo que amaba. Takoda la entrenó día y noche, enseñándole no solo a manejar el arma, sino a escuchar su intuición, a confiar en la sabiduría del cuerpo y el alma. La noche antes del enfrentamiento, la aldea se reunió alrededor de la gran hoguera. Los ancianos cantaban canciones antiguas que hablaban de resistencia y valor, mientras los jóvenes preparaban armas y estrategias. Eleanor observaba en silencio, sintiendo que su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, esperanza y una nueva determinación. Al amanecer, cuando el polvo comenzó a levantarse en el horizonte, Eleanor estaba lista. El choque fue brutal y desgarrador. No era solo un combate físico, sino una lucha por preservar una forma de vida, una cultura y un amor que había nacido en medio del caos. Los disparos y gritos llenaban el aire, pero en medio de ese torbellino, Eleanor encontró una calma inesperada. Recordó las enseñanzas de Takoda, la conexión con la tierra y el valor que ya no dudaba tener. En cada movimiento, en cada decisión, se sentía más viva, más fuerte, más libre. Cuando la batalla terminó, con la aldea intacta pero marcada por la pérdida, Eleanor comprendió que su vida había cambiado para siempre. No era una carga, era un símbolo de resistencia y esperanza. Takoda la miró con orgullo, y en esa mirada, Eleanor encontró la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta que la vida les presentara. Pero la historia aún tenía muchas páginas por escribir, y la prueba más dura estaba aún por llegar. Después de la batalla que había estremecido la aldea, un silencio denso y pesado se posó sobre el lugar. El eco de los disparos y los gritos había quedado atrás, pero las heridas, tanto visibles como ocultas, permanecían abiertas en cada corazón. Eleanor caminaba entre las casas, tocando suavemente los rostros de los niños que habían temblado de miedo, recogiendo las lágrimas de las madres que ahora abrazaban a sus seres queridos con un fervor renovado. La sensación de triunfo se mezclaba con el dolor por los que no volverían. Aquel día, la aldea no solo había defendido su territorio, sino su identidad, sus raíces, su alma. Pero para Eleanor, el verdadero desafío apenas comenzaba. Las cicatrices que arrastraba no eran solo las de una batalla externa, sino las que llevaba dentro, esas que se habían formado con años de inseguridad y culpa. La guerra había despertado en ella un poder latente, una fuerza que aún no conocía del todo. Takoda, siempre a su lado, la animaba a mirar más allá del miedo,
a reconocer que su valor no dependía solo de la espada que empuñaba, sino del espíritu indomable que había en su pecho. Las noches en la aldea tenían una magia particular. Bajo un manto estrellado que parecía escuchar todos los secretos, los ancianos contaban historias ancestrales que hablaban de resistencia, amor y renovación. Eleanor, sentada junto al fuego, absorbía cada palabra, sintiendo cómo esas leyendas se entrelazaban con su propia historia. Comenzaba a entender que, aunque su cuerpo era blanco y su pasado diferente, su alma resonaba con la misma fuerza que la de aquellos guerreros que la rodeaban. Sin embargo, no todos los días eran fáciles. El peso de ser una mujer diferente en una comunidad tan unida podía ser abrumador. Algunos aún la miraban con cautela, recordándole que la historia que ella representaba no era sencilla. Eleanor sentía ese rechazo como una nueva herida, pero aprendió a no dejarse hundir por él. En su interior, una llama seguía ardiendo, una voz que le decía que ella merecía pertenecer y ser valorada. Fue durante una de esas tardes, mientras ayudaba a las mujeres de la aldea a preparar remedios con hierbas, que Eleanor tuvo una revelación. Al tocar las plantas, sentir sus aromas y escuchar sus nombres en la lengua apache, comprendió que la verdadera sanación no solo venía de curar cuerpos, sino de sanar espíritus. Y que para hacerlo, debía primero perdonarse a sí misma. Takoda la encontró en ese momento, observándola con una mezcla de ternura y admiración. «Has recorrido un camino difícil», le dijo suavemente. «Pero ahora empiezas a caminar hacia la libertad verdadera, la que nace de aceptar quién eres y lo que traes contigo». Con esas palabras, Eleanor sintió que una nueva etapa comenzaba. Decidió que ya no se escondería detrás de la sombra del pasado, sino que se levantaría como la mujer valiosa que el apache había visto desde el primer instante. Los meses siguientes estuvieron marcados por un crecimiento profundo. Eleanor se convirtió en una puente viva entre dos mundos, enseñando a los apaches sobre su cultura y aprendiendo de ellos el significado de la fuerza espiritual y la conexión con la tierra. Su historia empezó a inspirar a otros, especialmente a las mujeres, que veían en ella un ejemplo de superación y coraje. Sin embargo, el horizonte no siempre trae solo luz. A pesar de la calma que se había instalado, las tensiones con los colonos no cesaban. Las amenazas volvían, esta vez más sutiles, con hombres que intentaban dividir a la tribu y hacerla rendir mediante engaños y traiciones. Eleanor, junto a Takoda y los ancianos, se preparaba para enfrentar esas sombras que intentaban desgarrar la paz recién conquistada. Sabían que la lucha no era solo física, sino también espiritual y emocional. En medio de esa realidad compleja, Eleanor descubrió que el mayor poder que podía tener era el amor, por su pueblo adoptivo, por la tierra que la sostenía, y por Takoda, el guerrero que la había levantado cuando ella se creía una carga. Y con ese amor, estaba dispuesta a desafiar cualquier tormenta, porque había aprendido que la verdadera libertad nacía de abrazar la propia historia con valentía y dignidad. Pero aún quedaban pruebas más duras, lecciones profundas que la vida le tenía preparadas, para que finalmente entendiera que no hay mayor fortaleza que la que se construye desde el corazón. Los días en la aldea comenzaron a teñirse de un aire inquieto, como si el viento mismo trajera presagios que solo los más sabios podían descifrar. Eleanor sentía en sus entrañas esa tensión creciente, un llamado silencioso que la empujaba a no bajar la guardia. A pesar de la aparente calma, la amenaza que acechaba desde fuera seguía latente, y los hombres de la tribu redoblaban su vigilancia. La mujer blanca, que ya no era aquella alma perdida que se cubría el rostro con susurros de culpa, se había convertido en una figura imprescindible para la comunidad. Su coraje, su humildad para aprender y su capacidad para amar habían tejido un lazo fuerte con cada habitante, desde los ancianos hasta los niños que la miraban con ojos llenos de admiración. Pero el mundo que conocía era aún un lugar hostil para ella. A menudo, en las noches más frías, los ecos del rechazo se filtraban entre sus sueños, recordándole que su piel distinta era a veces un muro invisible que separaba. Sin embargo, Eleanor ya había aprendido que esas sombras podían combatirse con luz, con el abrazo sincero de quienes la valoraban. Takoda, siempre a su lado, era esa luz constante, su roca inamovible. En la intimidad de sus conversaciones, compartían miedos y esperanzas, hablaban del futuro incierto y de la necesidad de mantenerse firmes, juntos. Él la había enseñado a mirar el horizonte con ojos de guerrero y alma de poeta, a encontrar en la naturaleza la fuerza para resistir. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, Takoda le narró la leyenda del espíritu del águila,
un ser protector que volaba alto para observar y guiar a su pueblo en tiempos de dificultad. Ese espíritu, dijo con voz grave, habita en todos nosotros. Nos recuerda que, aunque la tormenta arrecie, podemos elevarnos y ver el camino más allá de las sombras. Aquellas palabras calaron hondo en Eleanor. Se dio cuenta de que ella también podía convertirse en ese águila, en una fuerza protectora que no solo defendía, sino que inspiraba y guiaba. Pero la realidad pronto volvió a golpear con crudeza. Los colonos, incapaces de aceptar la resistencia de los apaches, intensificaron sus ataques. Esta vez, no solo se trataba de enfrentamientos armados, la estrategia era dividir la tribu desde adentro, sembrar la desconfianza y el miedo. Eleanor, con su conocimiento del mundo exterior, se convirtió en un blanco inesperado. Algunos miembros desconfiaban de ella, temerosos de que su pasado pudiera traer más peligro que ayuda. La mujer blanca enfrentaba un dilema desgarrador, como seguir siendo parte de un pueblo que la había aceptado, mientras luchaba contra las dudas internas y externas que amenazaban con quebrarla. En medio de esa tormenta, Eleanor halló refugio en la sabiduría ancestral de las mujeres de la aldea. Ellas le enseñaron rituales de purificación, cantos que lavaban el alma y prácticas para fortalecer el espíritu. Aprendió que la sanación era un camino largo, que requería paciencia y entrega, pero que era la única vía para mantener la esperanza viva. Con cada ritual, con cada palabra cantada bajo la luna, Eleanor sentía que su alma se renovaba, que el peso del pasado se hacía más liviano. Así, lentamente, la mujer que había llegado como una carga comenzó a desplegar sus alas con la fuerza del águila. El vínculo con Takoda se profundizaba, no solo como guerrero y protectora, sino como dos almas que compartían un destino común. Juntos comenzaron a preparar a la tribu para lo que sabían que vendría, una prueba definitiva que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino también la fortaleza de su espíritu y la unidad de su pueblo. Y mientras la tormenta se acercaba, Eleanor comprendió que su verdadera batalla no era contra enemigos externos, sino contra las heridas invisibles que aún quedaban dentro de ella. Solo enfrentándolas, abrazándolas con coraje, podría transformarse en la mujer que estaba destinada a ser, un símbolo de amor, resistencia y esperanza para los apaches y para todos los que, como ella, buscan su lugar en un mundo que a veces parece querer olvidarlos. La aldea parecía respirar un aire diferente aquella mañana, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por venir. Eleanor despertó con el corazón acelerado, sintiendo un nudo en el estómago que no le permitía encontrar calma. Había aprendido que el miedo no era el enemigo, sino la señal que indicaba que algo importante estaba por suceder. Mientras se preparaba junto a las mujeres para el ritual del amanecer, la luz del sol filtrándose entre los árboles parecía pintar de oro cada rincón, dándoles una fuerza silenciosa, un mensaje ancestral que solo aquellos con el alma atenta podían descifrar. Takoda apareció a su lado, imponente como siempre, su mirada profunda y serena, una mezcla de guerrero y guía espiritual. Sin decir palabra, le tomó la mano y la condujo hacia el círculo sagrado donde los ancianos aguardaban. Los preparativos del ritual no eran meros actos ceremoniales, eran una conexión viva con sus antepasados, un puente entre el pasado y el presente, entre la tierra y el cielo. Eleanor sintió en cada canto, en cada tamborileo, como su alma se enlazaba con el latido del bosque, con el susurro de los vientos que hablaban de coraje, de lucha y de esperanza. Sin embargo, la realidad les recordaba con crudeza que la paz era efímera. Los colonos se acercaban con más fuerzas y astucia, con aliados que no se veían a simple vista. Intentaban romper la unión de la tribu, corromper la armonía con mentiras y traiciones disfrazadas de promesas. Eleanor y Takoda, conscientes de que la batalla que se avecinaba no sería solo con armas, sino con palabras, emociones y convicciones, comenzaron a reunir a los líderes de la aldea para fortalecer el espíritu colectivo. En esas reuniones, la mujer blanca, que tiempo atrás se cubría la cara con vergüenza, habló con una voz clara y firme que conmovió a todos. Contó su historia, sus temores, sus heridas y cómo había encontrado en la comunidad apache no solo un refugio, sino una familia que la había sanado. Aquellas palabras rompieron barreras invisibles y tejieron nuevos lazos de confianza. Pero no todo era aceptación. El camino de Eleanor estaba lleno de desafíos internos que solo ella podía enfrentar. Había noches en las que el dolor y la culpa la acechaban, cuando la soledad parecía devorarla y los susurros de "soy una carga" regresaban con fuerza.
En esos momentos, la conexión con Takoda y la sabiduría ancestral eran su ancla. Él la enseñó a mirar esas sombras no como enemigos, sino como partes necesarias para crecer, para transformar el dolor en fuerza. Le mostró cómo la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. La preparación para la batalla espiritual y física los llevó a todos a un punto de unión profunda. La tribu, reforzada por la historia de Eleanor, la sabiduría de los ancianos y el coraje de los guerreros, estaba lista para enfrentar el vendaval que amenazaba con destruir todo lo que amaban. En una ceremonia solemne, bajo la luna llena, Eleanor y Takoda sellaron un pacto con el espíritu del águila, prometiendo proteger no solo la tierra, sino también el alma de su pueblo y de quienes habían encontrado en esa tierra una segunda oportunidad. Aquella noche, mientras los cantos ancestrales se elevaban hacia el cielo, Eleanor comprendió que su transformación era completa. Ya no era la mujer que se cubría la cara, ni la extranjera desconectada, sino un faro de luz y resistencia. Pero el camino estaba lejos de terminar. Las pruebas que la vida le deparaba eran duras, porque en cada victoria se escondían nuevas batallas internas, y solo enfrentándolas podría lograr la verdadera libertad y plenitud que tanto había buscado. Mientras la aldea dormía, ella miró hacia las estrellas y susurró al viento: «No soy una carga. Soy la guardiana de este pueblo, la voz de quienes no pueden hablar y la fuerza de quienes se resisten a caer». Y con esa certeza, se preparó para el amanecer que marcaría un antes y un después en la historia de su vida y de los apaches. El amanecer de ese día se desplegó con una quietud inusual, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento en espera de lo que estaba por venir. Eleanor se levantó antes que el sol, sus sentidos agudizados por una mezcla de ansiedad y determinación que no la dejaba en paz. La noche había sido larga, llena de pensamientos que giraban sin descanso, pero también de una calma interior que solo se logra cuando el alma se prepara para enfrentar su destino. Mientras caminaba descalza sobre la fría tierra, el rocío mojaba su piel y le recordaba que la vida seguía, que la lucha no era solo contra enemigos externos, sino también contra las dudas que aún quedaban en su corazón. A lo lejos, el tambor de los guerreros comenzaba a sonar, un ritmo profundo que resonaba en el pecho de cada habitante de la aldea, una llamada a la unidad y al valor. Eleanor sabía que ese día marcaría un punto de inflexión no solo para ella, sino para toda la tribu. No era solo una batalla más, era la defensa de todo lo que habían construido con sangre, sudor y esperanza. Takoda apareció a su lado, vestido con sus atuendos ceremoniales, su mirada fija y serena. Sin palabras, le tomó la mano, y en ese gesto silencioso hubo más fuerza y promesas que en cualquier discurso. La aldea se reunió en el claro central, donde los ancianos habían preparado un altar con símbolos ancestrales y ofrendas a los espíritus guardianes. Los cantos comenzaron, voces profundas que parecían venir de otra época, uniendo pasado y presente en una sola melodía. Eleanor sintió como cada nota vibraba en su interior, despertando un poder que hasta entonces solo había sentido a medias. Los guerreros, con sus armas y corazas, formaron un círculo protector alrededor de la comunidad, mientras las mujeres y los niños se mantenían dentro, seguras bajo ese escudo de valor. La amenaza de los colonos se acercaba, pero el verdadero enemigo no era solo la fuerza bruta, era la intención de romper la identidad, de sembrar el miedo y la desesperanza. Fue entonces cuando Eleanor, con voz firme y clara, tomó la palabra frente a todos. Contó su historia, no como una víctima, sino como una mujer que había encontrado en la unión y el amor la llave para liberarse. Habló de sus miedos, de sus dudas, pero también de la fuerza que había descubierto al no rendirse. Sus palabras calaron en cada corazón, derribando muros y despertando una llama de esperanza. Takoda la miraba con orgullo y amor, sabiendo que esa mujer que alguna vez se cubrió la cara con susurros de culpa, ahora era la piedra angular de su pueblo. Los ancianos bendijeron aquel momento, conscientes de que la batalla que se avecinaba no solo se ganaría con armas, sino con el espíritu indomable que Eleanor y los suyos habían encendido. La mañana avanzó entre preparativos y silencios cargados de significado. Eleanor se acercó al lugar donde reposaban las reliquias ancestrales, tocando con respeto cada objeto que simbolizaba siglos de lucha y sabiduría. Allí entendió que su camino no era solo el de la supervivencia, sino el de la transformación, el de convertirse en un puente entre mundos, entre culturas y tiempos. El sol comenzó a elevarse, bañando la aldea con su luz dorada, y con ella, un sentimiento renovado de esperanza y coraje. Eleanor,
tomada de la mano de Takoda, sabía que no estaba sola. La fuerza de su pueblo, el amor que los unía y la conexión profunda con la tierra y los espíritus les darían la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier oscuridad. En ese instante, la mujer que se creía una carga, se convirtió en el faro que iluminaba el camino hacia un futuro donde la dignidad, la resistencia y el amor prevalecerían por encima de todo. La batalla estaba por comenzar, pero en cada alma de la aldea brillaba una luz invencible, un fuego ancestral que ni el tiempo ni la adversidad podrían apagar jamás. El aire era denso aquella mañana, cargado de una mezcla extraña de calma y tensión, como si la propia naturaleza reconociera que algo crucial estaba a punto de suceder. Eleanor se encontraba en el centro del claro, junto a Takoda y los guerreros, mientras el sol emergía lentamente tras las montañas, pintando el cielo de tonos cálidos que prometían un nuevo día. A su alrededor, los rostros curtidos por el tiempo de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, reflejaban una mezcla de esperanza y miedo, la vulnerabilidad que nace al estar a punto de enfrentar lo desconocido. El silencio era casi sagrado, roto solo por el latido firme del tambor que marcaba el pulso de sus corazones, un ritmo ancestral que recordaba la continuidad del espíritu apache a través de los siglos. Eleanor respiró hondo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros, pero también la fuerza que le daba pertenecer a aquella comunidad. No era solo una mujer blanca en tierras ajenas, era un símbolo vivo de que las barreras podían romperse, que el amor y el coraje podían trascender las diferencias. En ese instante, el viento se levantó y trajo consigo el aroma familiar de la tierra mojada, un recordatorio poderoso de que estaban ligados a aquel lugar por raíces profundas y sagradas. Takoda alzó la voz, sus palabras claras y fuertes resonando como un eco en el valle. Habló de honor, de defensa, pero sobre todo de unidad. Les recordó que no estaban solos, que los espíritus de sus ancestros los acompañaban, guiando sus pasos y fortaleciendo su voluntad. Eleanor, a su lado, sintió que esa energía se infiltraba en cada fibra de su ser. Mientras los guerreros se preparaban para la defensa, ella reunió a las mujeres y niños para protegerlos, no solo físicamente, sino con su presencia y su amor, tejiendo un escudo invisible pero impenetrable. La tensión comenzó a romperse cuando, en la lejanía, se escucharon los primeros sonidos de caballos y voces que se acercaban, portando el peligro y la amenaza que tanto temían. Los colonos, armados y decididos, se acercaban con la intención de quebrar la resistencia de la tribu. Pero esta vez, no solo peleaban con armas, sino con un deseo cruel de borrar su identidad y su historia. La batalla fue feroz y despiadada. Cada golpe, cada grito, estaba cargado de una emoción que trascendía el simple conflicto físico. Era la lucha por la supervivencia de un pueblo y de sus valores. Eleanor, con el corazón en la garganta, no se apartó ni un instante. Ayudaba a los heridos, calmaba a los niños aterrados y, sobre todo, mantenía viva la llama de esperanza con palabras firmes y miradas llenas de valor. Takoda, como un guerrero imponente, lideraba la defensa con una mezcla de fuerza bruta y sabiduría, protegiendo a su gente con cada movimiento. La mujer blanca vio caer a muchos a su lado, pero también vio cómo el espíritu indomable de los apaches emergía más fuerte, más unido. En medio del caos, comprendió que la verdadera batalla era la que libraban dentro de sí mismos. Resistir el miedo, no perder la fe, sostener la dignidad ante la adversidad. La lucha se prolongó hasta que el sol estaba alto en el cielo y los últimos ecos de la violencia se desvanecieron en el viento. La aldea estaba herida, pero intacta. Eleanor, exhausta pero firme, sabía que aquella victoria no era solo de armas, sino del espíritu que nadie podría arrebatarles. Mientras la comunidad se reunía para sanar, llorar y reconstruir, ella sintió que el vínculo con Takoda y con su pueblo era ahora inquebrantable. La mujer que se cubrió la cara con susurros de carga había emergido como la guardiana del alma apache, una luz que nunca se apagaría, un testimonio vivo del poder del amor y la resistencia. El sol caía lentamente sobre el horizonte, bañando la aldea en tonos dorados y rojizos, como si la tierra misma quisiera rendir homenaje a los que habían luchado y caído aquel día. Eleanor, exhausta, con las manos manchadas de polvo y sangre, recorría el campamento ayudando a los heridos, ofreciendo agua, palabras de consuelo y, sobre todo, una presencia firme que mantenía a todos en pie. Los ancianos se reunieron en círculo, encendiendo una gran fogata en el centro del claro. Era momento de honrar a los espíritus de los que se habían ido y agradecer a los guardianes invisibles que les habían permitido resistir. Los tambores comenzaron a sonar de nuevo, no con el ritmo de la batalla,
sino con uno más profundo y solemne, un latido que unía a vivos y muertos, pasado y futuro. Eleanor se sentó junto a Takoda frente a la fogata, sintiendo que cada chispa que ascendía al cielo llevaba consigo un mensaje de gratitud y promesa. Takoda, con la mirada fija en las llamas, le tomó la mano y le susurró que, aunque la lucha había sido dura, aquel día marcaba el renacer del espíritu apache, fortalecido por la unión y el sacrificio. Eleanor cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas, no de tristeza, sino de una mezcla de dolor y esperanza. Comprendió que la verdadera victoria no estaba en ahuyentar a los enemigos, sino en mantenerse fieles a lo que eran, a su tierra, a sus valores. Con el paso de las horas, la aldea comenzó a reconstruirse. Las mujeres trabajaban juntas para reparar las chozas dañadas, mientras los hombres reforzaban las defensas. Los niños, aún con miedo, se refugiaban en las historias que los ancianos contaban alrededor del fuego, relatos de héroes y antepasados que habían sobrevivido a tiempos aún más oscuros. Eleanor, observando esa escena, sintió que finalmente había encontrado su propósito. Ya no era una visitante ni una carga, era parte viva de la historia de ese pueblo. Al día siguiente, los ancianos la llamaron para hablar con ella. La invitaron a sentarse en el círculo sagrado, un honor reservado para quienes habían demostrado verdadera entrega. Le dijeron que, aunque no había nacido apache, su corazón y sus actos la habían convertido en una de ellos. Eleanor sintió que su pecho se llenaba de orgullo y gratitud. Aquella aceptación era la confirmación de que había encontrado su hogar. Takoda, mirando a los ancianos, declaró que Eleanor no era solo su compañera, sino la guardiana del espíritu de la tribu, una voz que uniría generaciones. Aquella noche, en una ceremonia íntima bajo la luna llena, Eleanor recibió un nombre apache que significaba luz que guía. La tribu entera la celebró, no como forastera, sino como una hermana que había elegido su destino y lo había defendido con valentía. Mientras la hoguera iluminaba los rostros de todos, Eleanor sintió que, por primera vez en su vida, no huía de nada. Allí, en esa tierra sagrada, había encontrado no solo amor, sino un propósito que trascendía su propia existencia. Pero la vida, siempre impredecible, no les daría descanso. Al día siguiente, Takoda y Eleanor recibieron noticias de exploradores de la tribu. Los colonos derrotados no se habían rendido, estaban reuniendo más fuerzas, dispuestos a regresar con una violencia aún mayor. La amenaza seguía presente, más peligrosa que nunca. Eleanor apretó la mano de Takoda, mirándolo con determinación. Sabía que lo que venía sería más difícil que todo lo que habían enfrentado antes. Pero también sabía que, mientras permanecieran unidos, nada ni nadie podría romper el espíritu que habían forjado juntos. Aquella noche, mientras todos dormían, Eleanor caminó sola hacia la cima de la colina donde había aprendido tantas lecciones junto a Takoda. Se arrodilló, tocó la tierra y susurró al viento: «Gracias por darme un hogar, por mostrarme que mi valor estaba dentro de mí todo este tiempo. Juro proteger a esta gente con mi vida, porque ahora ellos son mi sangre, mi historia y mi destino». El viento sopló con fuerza, como si los espíritus respondieran a su promesa. Y así, en silencio, Eleanor se levantó, sabiendo que lo más difícil estaba por venir, pero también que estaba lista para enfrentarlo. El amanecer siguiente no trajo la paz esperada, en cambio, llegó cargado de presagios oscuros. Las aves callaban y el viento soplaba con un lamento extraño que erizaba la piel de todos en la aldea. Takoda reunió a los guerreros en el centro del claro mientras los ancianos discutían la mejor estrategia para enfrentar la amenaza que se cernía sobre ellos. Eleanor, de pie junto a él, sentía el peso de la incertidumbre, pero también la fuerza de saber que no retrocedería. Había dejado de ser espectadora para convertirse en parte esencial de aquella lucha. Los exploradores que habían regresado al campamento contaron con detalle lo que habían visto. Un grupo numeroso de colonos, mejor armados y con la intención clara de acabar con la tribu. Esta vez no vendrían solos. Habían convencido a otros hombres de unirse a ellos, prometiéndoles tierras y recompensas. El odio y la codicia eran la chispa de una venganza que no se detendría hasta arrasar con todo. Takoda habló con voz firme, recordando que las armas no eran la única herramienta de los apaches. Propuso una defensa inteligente, utilizando el conocimiento ancestral del terreno. Eleanor lo escuchaba con atención, admirando la serenidad con la que aquel guerrero enfrentaba la inminencia de la guerra. Luego,
Takoda le pidió a Eleanor que liderara la protección de los niños y las mujeres, no como alguien que debía esconderse, sino como quien tiene un rol vital en la supervivencia de la tribu. Ella aceptó sin dudarlo, ya no había espacio para el miedo. Esa noche, mientras todos se preparaban, Eleanor se acercó a la gran hoguera y se arrodilló. Cerró los ojos y recordó el día en que llegó a esa tierra, desolada y llena de culpa, convencida de que era una carga. Sonrió amargamente al ver cuánto había cambiado. Ahora sentía una conexión profunda con el suelo que tocaba, con el cielo estrellado sobre su cabeza, con las almas invisibles que la rodeaban. Ya no era la mujer perdida que había llegado en busca de compasión, ahora era parte de algo más grande que ella misma. Los ancianos se acercaron a Eleanor con un paquete envuelto en piel de venado. Al abrirlo, encontró un vestido ceremonial adornado con plumas y cuentas, símbolos de fuerza y protección. «Luz que guía», le dijo uno de los ancianos con voz grave, «mañana llevarás esto. No solo como una promesa a los vivos, sino como una señal para los espíritus de que estamos unidos, que nadie nos arrebatará nuestra tierra ni nuestra dignidad». Eleanor, conmovida, aceptó el honor. Antes de dormir, Takoda se sentó junto a ella y la tomó de las manos. «Pase lo que pase mañana, debes recordar esto. Tu valor ya es parte de nuestra historia. Nadie podrá borrar lo que has hecho por nosotros». Eleanor lo miró a los ojos y sintió que no necesitaba palabras para responder. Se inclinó hacia él, apoyó su frente contra la suya y permanecieron así, respirando el mismo aire, compartiendo la misma certeza de que, aunque el destino fuera incierto, estaban listos para enfrentarlo juntos. El amanecer llegaría pronto, y con él, la batalla más dura de sus vidas. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las montañas, pintando la tierra con tonos dorados que contrastaban con la tensión que impregnaba el ambiente. Eleanor, vestida con el atuendo ceremonial que le habían entregado, sentía el peso simbólico de cada pluma y cada cuenta. Era el reflejo de la fuerza y la historia de aquel pueblo, un recordatorio de que ahora ella era parte de algo eterno. Takoda, con el rostro endurecido por la determinación, observaba el horizonte mientras los guerreros afinaban sus armas y se organizaban en silencio. Las mujeres y los ancianos se reunieron alrededor de la gran hoguera, entonando cánticos ancestrales que parecían invocar a los espíritus protectores de la tribu. Eleanor se unió a ellos, sintiendo como su voz temblorosa al principio se volvía cada vez más firme, como si aquellos cantos despertaran en su interior una fuerza desconocida. Los niños, abrazados a las faldas de sus madres, observaban con ojos grandes y asustados, pero encontraban consuelo en la figura de Eleanor, que caminaba entre ellos, acariciando sus cabezas y susurrándoles palabras de esperanza. A lo lejos, el sonido de cascos y voces rompió el frágil silencio. Los colonos estaban cerca. Un polvo espeso comenzó a levantarse en el horizonte, señal inequívoca de que la amenaza ya estaba sobre ellos. Takoda ordenó a los guerreros ocupar sus posiciones estratégicas, utilizando cada rincón del terreno a su favor. Eleanor, con el corazón acelerado, llevó a las mujeres y a los niños a un lugar seguro, protegido por las rocas y rodeado de arbustos densos que los ocultaban de la vista. Cuando los colonos llegaron, la confrontación fue inmediata. El estruendo de los disparos y los gritos de batalla llenaron el aire, mezclándose con el eco de los tambores que no habían dejado de sonar. Eleanor, aunque lejos del frente, sentía cada disparo como una punzada en el pecho. Sin embargo, se mantenía firme, organizando a las mujeres para atender a los heridos que eran llevados de vuelta desde la línea de batalla. La lucha fue feroz. Takoda, con la fuerza de un líder nato, dirigía cada movimiento de sus hombres con precisión. Eleanor lo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que cada instante podía ser el último, pero también que aquel hombre estaba dispuesto a darlo todo por su pueblo y por ella. En un momento crítico, los colonos lograron avanzar más de lo esperado, poniendo en peligro la zona donde estaban refugiados los niños. Eleanor, sin pensarlo, tomó un arco y flechas que un guerrero herido había dejado caer, y con una determinación inesperada comenzó a disparar para cubrir la retirada de los más pequeños hacia un lugar más seguro. Su puntería era torpe, pero su valentía inspiró a otras mujeres a unirse a la defensa. Takoda, al verla, sintió una mezcla de temor y admiración. La mujer que alguna vez había pensado que no tenía fuerzas se había convertido en un pilar fundamental en aquella lucha desesperada.
Y aunque el peligro parecía aumentar, algo en el espíritu colectivo de la tribu se encendió, una voluntad de acero que ni la muerte podía quebrar. El día estaba lejos de terminar y la batalla, lejos de resolverse. Pero en medio del caos, Eleanor supo que ya no había vuelta atrás. El destino de su vida estaba sellado junto al de la tribu. El sol estaba en lo más alto cuando la batalla alcanzó su punto más sangriento. Los colonos, envalentonados por su número y sus armas de fuego, avanzaban con ferocidad, pero los apaches, guiados por Takoda, se movían como sombras entre los riscos, apareciendo y desapareciendo con una precisión aterradora. Cada ataque sorpresa debilitaba la moral de los invasores, que no comprendían cómo un grupo menor podía resistir con tanta fuerza. Eleanor, con el vestido ceremonial ahora manchado de tierra y sangre, seguía atendiendo a los heridos sin descanso. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el agotamiento de cargar cuerpos, vendar heridas y ofrecer agua a quienes agonizaban. Cada vez que uno de los guerreros caía, ella sentía un nudo en el pecho, como si se llevaran consigo un pedazo de su nueva familia. En medio de ese caos, un grito desgarrador rompió la tensión. Uno de los niños había sido alcanzado por una bala perdida. Eleanor corrió hacia él sin pensar, cubriéndolo con su propio cuerpo mientras pedía ayuda a los demás. La sangre del pequeño manchaba sus manos, y su corazón se encogió ante la fragilidad de aquella vida. Takoda, al ver la escena, sintió una rabia ardiente que lo impulsó a pelear con aún más ferocidad, liderando un contraataque brutal que hizo retroceder momentáneamente a los colonos. Pero la lucha no daba tregua. Cada victoria parcial era pagada con más vidas. Los ancianos, viendo el peligro inminente de perderlo todo, comenzaron a recitar plegarias antiguas mientras esparcían polvo sagrado en la hoguera, implorando a los espíritus ancestrales que no abandonaran a su pueblo en aquel momento crítico. Eleanor, escuchando aquellos rezos, sintió que algo dentro de ella despertaba, una conexión profunda con esa tierra y con la historia que estaba defendiendo. Cuando parecía que las fuerzas de la tribu flaqueaban, Eleanor se levantó frente a todos, con la cara cubierta de lágrimas y polvo, y gritó con una voz que no parecía la suya: «No dejaremos que nos arrebaten lo que somos. Esta tierra, este cielo y nuestros muertos están con nosotros». Sus palabras encendieron una chispa en los ojos de los que la escuchaban. Las mujeres que aún podían pelear se armaron con piedras, lanzas y cualquier objeto que encontraran. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de defender el espíritu mismo de la tribu. Takoda, viendo a Eleanor erguida como una líder, comprendió que ella ya no era la mujer temerosa que había llegado a la aldea meses atrás. Era, sin duda, luz que guía, la fuerza inesperada que estaba ayudando a mantener vivo el corazón de su pueblo. El enfrentamiento se prolongó hasta que el cielo comenzó a teñirse de tonos rojizos. El campo de batalla estaba cubierto de cuerpos y polvo, pero ninguno de los bandos cedía por completo. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de una última decisión que sellaría el destino de todos. La noche cayó sobre la tierra teñida de rojo. Las llamas de la hoguera iluminaban rostros exhaustos, ojos llenos de lágrimas y heridas abiertas que no solo eran del cuerpo, sino del alma. El viento soplaba como un susurro fúnebre, llevando consigo el eco de los gritos y disparos que horas antes habían desgarrado la tranquilidad de aquel valle. Los colonos, diezmados y humillados por la resistencia feroz de la tribu, se habían retirado, dejando tras de sí cuerpos, armas abandonadas y una promesa de volver. Pero en ese momento, la victoria, aunque amarga, era de los apaches. Eleanor caminaba entre los heridos con las manos cubiertas de sangre seca y la mirada perdida. Había dado todo lo que tenía, su fuerza, sus lágrimas, incluso su miedo. El vestido ceremonial, ahora roto y manchado, parecía un símbolo vivo de todo lo que había soportado esa jornada. Takoda se acercó a ella, cojeando, con el rostro endurecido por la batalla y una herida sangrante en el brazo. No dijo nada al principio. Solo la miró, como quien contempla algo sagrado. Ella lo miró también, y en ese instante comprendieron sin palabras lo que ambos sabían: nada volvería a ser igual. Eleanor, aquella mujer que había llegado rota, pensando que era una carga, había demostrado ser la columna invisible que sostuvo a la tribu cuando más lo necesitaban. Takoda tomó su mano con suavidad, a pesar de la rudeza de sus dedos heridos. Con voz grave, dijo: «Eres una de nosotros, luz que guía. Esta tierra ya no es solo nuestra, también es tuya. Los espíritus te han visto y te reconocen como parte de su historia».
Las mujeres, al escucharlo, comenzaron a cantar suavemente un canto ancestral de gratitud y memoria. Eleanor, con lágrimas corriendo por su rostro, sintió que algo dentro de ella sanaba de forma definitiva. Ya no había espacio para la culpa ni para el sentimiento de ser una carga. Había encontrado su propósito en medio de la lucha y el dolor, y sabía que aquel pueblo era ahora su familia, su hogar, su destino. Cuando el canto terminó, Eleanor se arrodilló en la tierra, colocó sus manos sobre el suelo y susurró con voz firme: «Gracias por recibirme cuando ni yo misma creía que merecía vivir. Prometo honrar cada alma que hoy cayó para proteger lo que somos». Takoda la ayudó a levantarse, y con la luna llena como testigo, la abrazó con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. Aquella mujer ya no era una extraña. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre un cielo despejado, Eleanor sintió que su vida había encontrado un sentido que jamás imaginó. Había dejado de ser una carga para convertirse en parte de una historia eterna, tejida con sangre, coraje, amor y sacrificio. El eco de los tambores resonó una última vez, fuerte y solemne, como un juramento silencioso. Mientras hubiera memoria, mientras alguien contara esta historia, Eleanor sería recordada no como una forastera, sino como la mujer más valiosa de la tribu.